para poder recibir de la palabra de nuestro Dios. Y qué bueno que usted esté interesado en invertir en algo tan hermoso como conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y es tan importante que lo hagamos así porque Él es el que diseñó todas las cosas. Entonces, cuando nosotros, con aquel que creó todo y que diseñó todo, nos da las instrucciones, pues podemos esperar, por supuesto, cosas buenas, que las cosas funcionen correctamente. Entonces, que nosotros estemos escuchando la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, es algo que va a resultar en situaciones maravillosas, en grande bendición para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, y aún seguramente la bendición se va a derramar sobre personas que estén cercanos a nosotros como amigos y familiares que tenemos en nuestro entorno. Bueno, pues continuamos, estamos tomando una serie que hemos titulado Hogar, Dulce Hogar, y hemos estado hablando de cómo tenemos que limpiar nuestra casa, limpiar nuestra vida, sacar de nuestra relación lo que está estorbando, quitar de nuestra relación matrimonial todo aquello que nos está quitando la paz, quitando el deseo de mantenernos en unidad, el deseo de dar, el deseo de poder continuar. Algo que hemos señalado como una relación enfermiza. Quitar todo eso es importantísimo para que podamos vivir bajo la cobertura y la bendición de la guía de nuestro Dios. Si seguimos nosotros las instrucciones, como cuando vamos al doctor, ¿verdad?, que nos da una receta y nos dice, mira, estás enfermo, aquí está la medicina, aquí está la terapia, aquí está cómo te la tienes que tomar. De igual manera el Señor nos ha llevado a través de un proceso de perdón, de reconciliación, de arrepentimiento, de cómo tenemos que hablar y entablar una comunicación sana, aún dentro de los conflictos que habitualmente tendremos. Todo eso nos va a llevar, siguiendo las instrucciones del médico de médicos, que es nuestro Señor Jesucristo, pasamos nuestro proceso de sanidad, de restauración, y vamos a continuar aprendiendo. No quiere decir que, bueno, ya estamos mejor, ya hay mejores síntomas, ya no hay temperatura, ya no hay dolor, y bueno, pues ya estoy bien y sigo mi vida. No, el Señor quiere que nosotros continuemos aprendiendo, nutriendo nuestra vida. El matrimonio, ¿verdad? Por supuesto, no se llegó a un conflicto, a un problema matrimonial, a un deseo de separación, a un deseo de abandonar la familia de forma espontánea. No es un accidente, no es algo que de repente llegó por casualidad. Ya lo hemos dicho antes, hemos visto que el pecado es el que deteriora completamente todas las cosas. Es como un ácido que corroe, que en su naturaleza corroe todo lo que existe. De igual manera el pecado deteriora nuestra vida, deteriora nuestras relaciones, y hay que mantenernos en constante arrepentimiento. No se trata solamente, bueno, ya estamos mejor, ya estamos más contentos, ya llegamos a platicar. No, seguimos haciendo limpieza. Ese pecado que lastima, tenemos que seguir buscando de parte de Dios una renovación de nuestro entendimiento. Si somos lastimados, día con día tenemos que continuar perdonando, porque estás casado con un pecador, tienes hijos que su naturaleza es pecaminosa, que van a fallar, que te van a decepcionar, y que cualquier cosa que te tiene que tener o contener ese mismo ciclo de sanidad, de perdón, de arrepentimiento. Tenemos que esperar nuevamente a que la basura se acumule. Si hemos pasado este proceso, tenemos que continuar a través de llegar a acuerdos, de comunicarnos, llegar a más acuerdos, y de ser necesario mejorar los acuerdos que ya hemos establecido como matrimonio, siempre, como ya lo hemos mencionado también, guiados por la palabra de Dios, por la Escritura. Entonces, cuando vemos esto, parecería que la labor es titánica, es exhaustiva, y de hecho lo es. Por eso requerimos la ayuda del Todopoderoso. No podemos nosotros ser fortalecidos en nosotros mismos con buenas ideas nada más, no. Requerimos estar en la presencia de Dios, requerimos de la ayuda de Dios. Y esto es lo que hace maravilloso el matrimonio. Es lo que hace maravillosa esta relación, es lo que hace edificante y gratificante
para los casados y aún también para nuestros hijos cuando ven que las cosas van mejorando, cuando ven nuestros hijos que de repente no querían ya vivir en la casa, ya estaban hartos de sus padres y comenzamos a tener este proceso de sanidad y empieza a haber cambios hasta en ellos, empiezan a decir, caray, les va a gustar estar en su casa, les va a gustar tener una relación con sus padres porque van a ser participantes de este mismo proceso de restauración. La bendición llega también hasta ellos y cuando esto es posible, cuando entendemos cuál es el propósito por el cual fue creado el matrimonio y la familia. Dios creó el matrimonio para glorificarlo a Él. Y esto también incluye no tan solo este proceso de restauración que hemos estado hablando durante estos últimos meses, estos últimos estudios, sino también se glorifica a Dios al momento en que nosotros experimentamos el deleite del matrimonio. Cuando nosotros experimentamos ese placer físico de que estás con tu esposa y qué rico es que tú puedas tomarle de la mano, qué rico es que te abraces, que sientes ese calor, ese aprecio, ese cariño, esa estimación con tus hijos, ese contacto físico, ¿verdad? De cuando le das un beso, una caricia a tus familiares, cuando te hace tu mami piojito, etcétera, todo ese placer físico, pero también un placer emocional con el cual creó Dios las relaciones interpersonales, principalmente entre la familia, padres, hijos, pero principalmente también, porque es lo que se exalta principalmente en la Biblia, en la Escritura, en el matrimonio, emociones que no nos deja ningún otro tipo de relación. Si seguimos paso a paso estas instrucciones del diseñador, del creador de todas las cosas, incluyendo el matrimonio, entonces podremos disfrutar de lo que hoy quiero hablar con ustedes. Hoy voy a iniciar este paso, ¿verdad?, de Hogar Dulce Hogar, ahora una temática de los deleites del matrimonio. Deleites del matrimonio. Y voy a leer Eclesiastés 9:8. Si usted tiene en su casa ahí su Biblia, ábrala. Y si no, aquí nuestros hermanos de proyección de video nos hacen favor de ponerlo también ahí en las pantallas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8, dice así: En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Versículo 9 de Eclesiastés 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te sean dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Dentro de la historia de la humanidad hemos visto que hay algunas corrientes filosóficas que se infiltraron a ciertas áreas religiosas, que esas filosofías llegaron inclusive a infiltrarse dentro de la iglesia cristiana, en donde se hacía una división, primero el dualismo, entre lo físico y lo espiritual, lo que percibimos físicamente y lo que se percibe no podemos verlo con algo tangible, con algo físico. Y entonces el dualismo caracterizaba a lo físico como algo totalmente pecaminoso y a lo espiritual o lo intangible como algo totalmente santo. Y entonces esas ideas del helenismo principalmente empezaron a contaminar la mente cristiana y a empezar a decir, bueno, pues sí, yo puedo ser hijo de Dios y vivir una vida, al fin nada más lo que se contamina en la carne, algún día vamos a morir, se va a acabar, pero todo queda santificado, queda puro y puro delante de Dios porque es almático y no se contamina. Esto es un error. Primera de Juan, si tú lo estudias, nos habla de que estas influencias gnósticas, de estas influencias dualistas, que empezaron a crear una confusión dentro de la iglesia. Y entonces empezaron a crear que este tipo de distorsión entre lo que se podía vivir como santo y profano al mismo tiempo. Posteriormente viene otra corriente también en que ahora se volvió todo lo contrario, todo lo opuesto, en donde no tenemos que sacrificar físicamente también a la carne, y entonces se enfocaba la carne física y tenemos que matar a la carne, significa
quitarle cualquier tipo de placer. Entonces vemos ahí que a lo largo de la historia, ahora el posterior a Cristo, de la historia de la iglesia, que muchos han crecido con una idea semejante, que si yo quiero ser realmente santo, entonces tengo que vivir lastimando mi carne, implicando a lo físico como la carne, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que esto es un error completamente. La carne ciertamente está dentro de nosotros, que estamos expresando no a lo físico solamente, sino a aquello que tiende al pecado. Romanos capítulo 7 lo explica Pablo, también Juan lo explica ahí en relación a lo que realmente hay que morir. No es esto físico, yo puedo lastimar mi cuerpo, yo puedo dar latigazos, puedo ponerle clavos a mis pies y hacerlos sangrar, en fin, puedo lacerar físicamente mi cuerpo y no vencer a la carne. Colosenses 2 lo expresa también el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Eso no implica realmente ninguna victoria sobre el pecado, porque hay una tendencia dentro de mí que no es algo físico solamente, lo implica en lo físico, pero no es algo físico solamente, y que si yo mato mis células físicas, si yo mato las cosas, el cuerpo, la piel, eso, o lo lastimo, o lo lacero, eso no tiene nada que ver, voy a poder con mi mente seguir pecando, y no voy a poder vencer eso dentro de mi corazón. Entonces, es algo que se ha llevado a un extremo, alguna idea que no es el entendimiento de la revelación de Dios y que nos ha llevado a muchos de nosotros que cuando nosotros sentimos algún tipo de placer, nos sentimos sucios, pecaminosos. Muchos matrimonios que hemos tenido la bendición de aconsejar, les ha sucedido esto respecto a su propio pecado. ¿Qué quiero explicar en esta situación? Es que muchos han cometido fornicación antes de casarse. Entonces, ¿verdad? El Señor les llama, se arrepienten, se casan, pero llevan a muchos de ellos solamente sin un verdadero arrepentimiento. Ellos han pensado que se han arrepentido, pero no lo han hecho. Solamente han sentido, bueno, pues ya voy a arreglar el asunto y nos casamos para solucionar las cosas. Eso no es el verdadero arrepentimiento. Ahorita explico por qué. Entonces estoy llevando el pecado dentro del matrimonio. Y muchos cristianos a lo largo de la historia han implicado que el deleite físico, el deleite sexual, la relación física o la relación emocional que provoca un deleite dentro de ellos, no puede ser algo bueno, trayendo como una herencia el pecado anterior. Entonces estamos contaminados en nuestra mente de muchas maneras, pero lo que la Biblia nos enseña es que lo más importante que nosotros podemos obtener del fruto de la obediencia, del regresar al conocimiento de Dios, de buscar ese entendimiento, llevarlo a la práctica en nuestras vidas, eso va a traer bendición, beneficios y deleite en nuestras vidas. Aún, ¿verdad? Aún cuando estemos pasando por conflictos, es el principio del Evangelio, aún cuando estemos pasando situaciones adversas, aún cuando tengamos que morir a nosotros mismos, nosotros tenemos que saber que en Dios vamos a tener gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, en fin, virtudes que no dependen del exterior, pero que son reales en nuestras vidas. Entonces, eso no quiere decir que Dios esté enojado con que nosotros tengamos algún tipo de satisfacción, algún tipo de bienestar, algún sentirme emocionalmente, algún tipo de agrado. Nosotros tenemos que analizar, tal como lo leímos ahorita en Eclesiastés 9:9, que el predicador reflexiona y hace una invitación: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad. Y muchos de nosotros, al estar enfermos en nuestra relación, al no entender que cómo Dios creó todas las cosas, nos quedamos con ideas equivocadas y dicen: no, pues es que ya no, pues cuando éramos novios era una cosa, cuando éramos novios pues disfrutábamos nuestras salidas, ahora que estamos casados, no, ya pues ni modo, ¿verdad? Me tocó aquí lavar los trastes, vivir así, ¿verdad? Trapeando la casa, y todo tiene función de eso. Hay que quitarnos esa idea. Goza de la vida con la mujer que amas. Si esto no es posible,
repito, tenemos que recapitular y ver qué es lo que está estorbando. Y como ya lo vimos, a lo mejor tienes que perdonar, a lo mejor tienes que conciliar algunas cosas. Estás confundido en tu mente y estás creyendo algunas cosas de tu esposa o de tu esposo. Estás con ideas que dices, ay, es que a lo mejor no le gusto, a lo mejor no me quiere, a lo mejor no le agrada lo que le digo. Y estamos con un montón de ideas que al no comunicarnos o al no sanar nuestro corazón, estamos impidiendo que esto sea posible. Entonces tenemos por eso la urgencia de obrar de lo que decía al principio. Tenemos la receta del Señor en su palabra, tienes que perdonar, tenemos que ir a esa sanidad, esa restauración, para que esto pueda ser una realidad. Gozar de la vida con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Porque mira, vamos a mirar que todo lo que creó Dios muestra su bondad y tiene su firma. ¿Sí? Tú has visto esos cuadros monumentales o esas paredes que están ahí con muralistas, pintores que han hecho grandes obras, y cada uno de ellos, tú lo cuántas veces tiene ahí su firma. Y entonces los expertos en arte comienzan a ver eso y dicen, wow, mira, tiene todo el estilo de Orozco, ¿no? Tiene todo el estilo, este cuadro de Picasso, etcétera, porque tiene y ven cómo plasma sus ideas a través de esa forma muy particular y tiene su firma. Con Dios es exactamente igual en la creación. Todo lo hizo y todo lo muestra su propio carácter, y su carácter, una parte de su carácter, nosotros lo entendemos así, uno de sus atributos es la bondad. Y eso es lo que firma, a final de cuentas, todo lo que vemos en la creación. Dios dice cada vez que en Génesis 1 dice, termina cada día, y ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. Cada día de la creación, Dios hizo la misma observación y la misma conclusión. Es bueno. ¿Y por qué es buena la creación? ¿Por qué vio que era buena? Porque lo hizo el Dios que es completa y absolutamente bueno. En Eclesiastés 3:11, también la reflexión del predicador dice lo mismo. Eclesiastés 3:11 dice, todo, qué impresionante, es absoluto la expresión, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y esto es muy sencillo de comprobar. Nosotros vemos la bondad disfrutando de la creación, y Dios nos creó con todas las condiciones físicas y todas las condiciones emocionales para que podamos con esos sentidos, con toda nuestra naturaleza, poder deleitar nuestro corazón. Cuando tú volteas y ves la naturaleza, los colores, los tonos, los diferentes, no es nada más algo plano, ¿verdad? No es gris o blanco y negro, no. ¿Ves? Colores, tonos, relieves de los paisajes, flores, campo, árboles, madera, en fin, todo lo que tú puedas percibir con tu vista es agradable. Y te quedas viendo, ¿verdad? A mí me encanta subir, a veces ahí por la casa tengo la oportunidad de subir un cerrito, y aparte que hago algo de ejercicio, me gusta mucho porque vas viendo todos los colores, vas viendo la naturaleza y subes y ves ahí los valles, de otro lado hay una presa y ves ahí los colores diferentes del agua y contrastan con el cielo, y a veces las nubes se reflejan en el agua, etcétera. Cuando ves un amanecer, un atardecer en la playa, en fin, en tantas cosas en un paisaje ves y todo es agradable y te quedas ahí, wow, qué hermoso es esto, a la vista es algo hermoso. También cuando vas caminando así por el campo, recién llueve, ese del olor de la humedad es único, del rocío en la mañana del campo es único. Cuando tu mami, ¿verdad?, está cocinando, tu esposa está cocinando, ahí y empiezan ahí a hacer las combinaciones de los diferentes guisantes y empieza a provocar ahí esos olores.
Ay, dice, hasta te da hambre, no sé, decimos se hace agua a la boca, espero que ya hayas cenado el día de hoy, ¿verdad? Pero se te hace agua a la boca. Dices, ¿qué estás cocinando que huele tan rico? ¿Quién nos dio esa capacidad de que nos agrade? Dios nos creó así. Dios no tan solo creó la naturaleza, sino nos creó a nosotros con esas características que nos dan la capacidad de poder disfrutarlo. Cuando tú entras a una alberca, por ejemplo, o abres la llave de la regadera, una tina, ¿verdad? Y el agua está tibiecita, ¿cómo sientes el agua? Dices, ay, qué rico cuando estás bien cansado, cuando estás, que te mojaste por la lluvia, y llegas así, te metes con un agua calientita y dices, oh, qué rico, ¿verdad? Temperatura del agua, tu piel tiene todas las condiciones, ¿verdad? Cuando o vas a un río y te metes y sientes ahí el masaje, ¿verdad? Es una recomendación que siempre hago a los matrimonios, ¿verdad? Cómprate un aceitito ahí y dale un masaje a tu esposa, es un doble deleite, ¿verdad? Ahí que le das un masajito a tu esposa y tu esposa, ay, lo siente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué siente rico, ¿verdad? Ese movimiento de las manos. Pues porque Dios creó el cuerpo con esas características para que nosotros nos deleitemos, nos satisfagamos, nos sintamos bien. Sentimos eso y es agradable, nos es grato a la piel. Los alimentos mismos, ¿verdad? Cuando tú puedes probar algo y dices, qué rico está esto. O puedes probar inclusive cuando estás salado y dices, ay, esto no está tan rico, pero tienes esa capacidad. Pero lo puedes disfrutas cuando un sabor nuevo, etcétera, lo puedes distinguir. ¿Cuántas combinaciones y diferencias de sabores puedes percibir que algo te llega a sorprender? Tú puedes decir, ay, me comí un bistec y se fue rico. Pero mañana te comes un bistec y le echas otro tipo de guisante y dices, wow, esto sabe diferente, lo puedo deleitar y así viene. También eso nos previene también, por supuesto, de un mal, ¿verdad? Cuando algo está echado a perder, lo percibimos y entonces lo evitamos. Pero tenemos esa capacidad. Cuando tú escuchas una música, la alabanza, por ejemplo, y de repente oyes un piano con un timbre, una guitarra con otro timbre, una voz con un timbre, otra voz de mujer con otro timbre, de varón, diferentes tonos, diferentes tiempos, diferente rítmica, y todo eso en conjunto y armonizado provoca un deleite a nuestro oído. Eso nos invita a alabar a Dios. ¿Te das cuenta cómo el hecho que nosotros lleguemos a disfrutar cosas, deleitarnos, eso glorifica a Dios? ¿Por qué? Porque está exponiendo cómo Dios creó todo con bondad. Por eso el pastor John Piper tiene una frase que le ha hecho dejar una huella aquí en la tierra, en el mundo cristiano, ¿verdad? En el pensamiento cristiano. Dios se glorifica más en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Cuando nosotros podemos llegar a distinguir esas bondades de la creación con lo que nos creó, las características con las que creó a nosotros y creó todo el universo, nos vamos a dar cuenta que Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque lo estamos exaltando a Él. Estamos diciendo, Señor, hiciste todo, como dice el predicador, hermoso y en un tiempo perfecto, en un tiempo óptimo. Entonces, todos estos estímulos externos a través de nuestros sentidos llegan a provocar emociones buenas o emociones malas, por supuesto. Pero cuando nosotros distinguimos la bondad de Dios en todo lo que existe, nos lleva a disfrutar y valorarlo. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos esto. Y la invitación es, gózate con la mujer de tu juventud, gózate con tu esposa. Todos los días de tu vida, eso es lo que tenemos que entender. Y cómo lo podemos nosotros llegar a valorar o disfrutar, porque número uno viene de parte de Dios y número dos porque contiene todos los elementos para que yo los pueda disfrutar y traer una satisfacción en mi vida al respecto. Dios quiere que nosotros estemos conscientes de eso. ¿Te das cuenta cómo el pecado mismo empieza a deteriorar eso? Empieza a decir, no, pues es que no, mi matrimonio, ya no me disfruto. Y entonces, ¿qué hago? Añido más pecado, me voy a separar. Bueno, ¿por qué no mejor escuchas la voz de Dios y te das cuenta que lo que quiere hacer Dios es que te deleites en eso y ver su poder y te des cuenta que Dios puede restaurar las cosas y no evitarlo? Es muy importante que nosotros podamos llegar a valorar esto y alcanzar el valor, porque eso nos va a llevar inmediatamente
a buscar disfrutarlo, distinguiendo cómo la bondad de Dios está ahí. Disfrutarlo y valorarlo, o valorarlo y disfrutarlo. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. La Biblia, la palabra de Dios para todos, dice: disfruta la vida con la esposa que amas todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. Entonces, el matrimonio como creación de Dios contiene en sí misma la bondad de Dios y está diseñado para que nos deleitemos en ella. Entonces, lo número uno, como está invitando aquí el apóstol, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión. Tú tienes la capacidad de ver los problemas. Hace unos días yo le preguntaba a unas personas, ¿verdad? Con todo lo que hemos estado haciendo en las transmisiones, hemos estado, si ustedes lo han podido ver, estamos haciendo algunos cambios en la alabanza, hemos aprendido mucho, etcétera, el equipo maravilloso que tenemos aquí en Vida Nueva. Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo viste la alabanza el domingo? Algunas personas le preguntaban, pues mira, yo creo que vi esto en el uniforme, yo creo que aquello, etcétera. A 3 personas que le pregunté, de 4, 3 me señalaron las cosas que estaban mal. Y esa es nuestra tendencia, es nuestra naturaleza. Si tú te pones a analizar a veces las cosas, nuestra tendencia es saber todo lo que está mal. Y aquí la invitación es, cambia eso. Toma la decisión. ¿Y cuál es la primera decisión que nos invita la Escritura? Considera a Dios como el dador de todo bien. Considera que lo que Dios hizo está bien. Y si tú dices, es que mi matrimonio es una porquería, es una basura, ya, no, y empiezas a hablar, a ver, ¿de quién estás hablando mal? Bueno, no, es que Dios no, soy yo el que ha provocado esto. Pues exactamente, entonces el que requiere un cambio, el que quiere alinear su pensamiento, eres cada uno de nosotros, alinearlo ¿con qué? Con el pensamiento de Dios. Y yo tengo que empezar por eso. Dios es un dador de bien para mi vida si yo soy su hijo y soy su hija. Si tú no piensas que eres su hijo, si tú no das muestra que eres hijo o hija de Dios, pues ve a Él. Porque sigue Dios teniendo todavía la misma oferta para tu vida en el que te está diciendo, aquí está mi hijo, la sangre de mi hijo que fue suficiente para el perdón de tus pecados. Y tú lo único que necesitas es confiar en Él. Pero si tú eres hijo, tú eres hija de Dios, tú no puedes estar lamentándote de algo que Dios dice que es bueno. Tú no puedes estarte lamentando porque lo que estás diciendo Dios es que, bueno, pues como que no lo hiciste tan bien, Dios, al final de cuentas. Con toda la excusa filosófica que podamos tener en nuestra mente, terminamos haciendo eso. Dios, tenemos que considerar a Dios como el dador de todo bien. Y ahí mismo en Eclesiastés nos da un tip el predicador, Eclesiastés 5:19. Escucha muy bien lo que dice la Escritura. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. El primer paso para deleitarnos en nuestro matrimonio es reconocer al Señor en nuestras vidas y a Dios y reconocerlo como el Señor y reconocer que su naturaleza es buena y que lo que Él creó es bueno y que si Él creó el matrimonio, entonces el matrimonio es bueno. Yo no voy a poder entender o yo no voy a poder disfrutar de nada. Mira, no importa lo que tengas enfrente. Si tú te olvidas de lo que Dios ha dicho, de lo que Él ha establecido, nunca vas a disfrutar de nada. Vas a poder tener junto a ti a un hijo o una hija de Dios maravilloso y tú puedes voltear a decir,
¿En serio? Bueno, está en proceso de perfeccionamiento. Pero Dios puede modificar, puede provocar un arrepentimiento, o a lo mejor ya lo está haciendo. Pero si tú no tomas la decisión de cambiar esa perspectiva de solamente estar viendo lo bueno, solamente lo malo, guiado por tu amargura, guiado por tus pensamientos, negando la bondad de Dios, mira, lo que tengas enfrente, lo que tengas, vas a poder tener una esposa maravillosa, unos hijos maravillosos y no lo vas a apreciar. Si no tienes a Dios como un número en tu vida, si tu día no inicia en la presencia de Dios, nada, si eso no es lo más valioso para ti, nada de lo que tengamos enfrente va a ser valioso. Vas a tener los medios, como lo hemos estado estudiando en la palabra de Dios, para restaurar tu relación y de todas maneras decirle, no me importa, voy a rechazar tu poder porque yo creo que tengo una mejor razón que tú. Pero no se lo estás diciendo al pastor, no se lo estás diciendo a la gente alrededor, no se lo estás diciendo a tu esposo, se lo estás diciendo a Dios. Puedes tener una hermosa familia, hijos de Dios que alaban a Dios, pero si te olvidas del Señor, vas a terminar escogiendo el pecado y va a traer maldición para tu vida y desafortunadamente para tu familia. La Biblia del lenguaje sencillo dice así: puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, disfrutemos de cada momento con la mujer amada. Disfrutemos cada día de esta vida sin sentido, pues solo eso nos queda después de tanto trabajar. Ciertamente Eclesiastés es un libro sapiencial. ¿Qué significa? Es un libro filosófico, pero cuya filosofía, por eso está en el canon bíblico, está en los libros inspirados, consideramos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la filosofía que está queriendo exponer es precisamente la importancia de tener a Dios como número uno en nuestras vidas, de tener temor de Dios, como dice Proverbios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Miedo a Dios? No, la conciencia de que Él nos está viendo todo el tiempo. Pero esta es la invitación que nos hace Dios mismo en un entendimiento de las cosas, porque así empieza Eclesiastés, en una negación de las virtudes, de las bondades de Dios en todo lo que creó, en donde podemos llegar a perder de vista esas bondades por el diario vivir, por el trabajo, como dice ahí mismo Eclesiastés, ¿verdad? Y todo es lo mismo, y me levanto y duermo y me ciclo en una forma de que todo es lo mismo, día, tarde, noche, pero aquí está la reflexión y dice, no es así. No es cierto que la vida sea aburrida, no es cierto que el cristianismo sea aburrido, no es cierto que la vida con Dios sea aburrida. La vida con Dios y la santidad es la vida más maravillosa que un ser humano pueda tener, pero requiere decidir mirar con una mayor atención los beneficios que los conflictos. Ciertamente los conflictos no van a desaparecer porque ya lo dije, somos pecadores, pero hay un camino para solucionarlos y eso provoca una satisfacción también. Mirar el poder de Dios de restauración en nuestras vidas y de sanidad. Ahora no estamos invitando a peca para que puedas ver. No, hay también lo que estamos queriendo ver es que ciertamente Dios puede restaurar esto, pero el diario vivir de lo que el Dios diseñó en el matrimonio es para que nosotros podamos disfrutarlo y que eso en sí mismo también le dé gloria a Dios. Y eso requiere que tú no estés mirando solamente los conflictos y puros problemas, y esto está mal, y esto es... ¿Por qué no también podemos voltear a ver y decir, wow, qué bonitas canciones tocaron el domingo, eso oyó muy bien, hoy qué ministración, hoy lo pude disfrutar? La vida, lo que está diciendo aquí, la vida es demasiado corta para estarla desperdiciando con tanto rencor, con tanta venganza, con tanto reclamo. Que llegó tu esposo, ¿verdad? Y hubo problemas en la casa y en lugar que digas, ¡ay, ¿por qué llegaste tan tarde? No, ¿verdad? Llegaste. ¡Wow! Oye, no te ha dado COVID, ¿verdad? Sigues vivo, te dio y ya estás bien, gloria a Dios. Dios me ha permitido que tenerte y te abrazo y te valoro, ¿verdad? Hasta la reconciliación, cuando tenemos la perspectiva correcta, se convierte en una bendición, como ya lo he mencionado. Requiere una decisión. Y esa decisión es valorar al esposo, valorar a la esposa.
¿Cómo? Como un esposo nada más, claro que eso es digno de ser valorado, pero como una bendición que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Dios no permitió que estuviéramos solos. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Ya no le digas gorda a tu esposa. Ya no le pongas un apodo ahí tan feo como a veces que son despectivos. Aquí la Biblia dice, haya el bien, haya un tesoro. En lugar de que le digas gorda, gordo, negro, dile tesoro. Bueno, porque eso, ¿de qué caso tiene venir a la palabra de Dios y seguir haciendo las cosas a nuestra manera? No, o sea, ay, pastor, ¿qué se lo digo de cariño? Pues aunque se lo digas con besos y abrazos y pompos y platillos. La Biblia dice que es tu bien. Entonces, ya no le digas gordo, dile mi bien. Ya no le digas morena, dile tesoro. Aunque Pedro Infante cantaba esa, ¿verdad?, canción. No, tesoro, mi tesoro. ¿Por qué? Porque es lo que dice Dios. Mi favor del Señor. Del pueblo de la Biblia de Palabra de Dios para Todos dice, encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. ¡Wow! Así o más hermoso de Dios. ¿Por qué nos gusta ver o por qué vemos solamente los errores de los otros? Porque somos egoístas. Porque llegamos a pensar que nosotros merecemos todo lo mejor, todo lo bueno, todo tiene que estar bien, todo así. Mira, si tú eres perfeccionista, ¿verdad? Y no tiene que estar esto aquí y esto, y no puede haber una manchita, y no puedo hacer esto, ¿sabes? Eres ególatra. Digo, no, tampoco estoy diciendo que todo tiene que estar tirado en la casa, no, todo tiene que tener un orden, pero también los tiempos para hacer el quehacer, etcétera, todo tiene que tener ese orden. Pero hay personas que no permiten una sola cosa. No, hasta que todo esté bien en ti. Hasta que ya, ¿verdad?, yo vea que estás arrepentido, entonces sí te voy a dar un besito. Antes ni me toques, ¿verdad? Es un egocentrismo terrible. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha mostrado su bondad. ¿Y cómo ha mostrado su bondad Dios con nosotros? Llevándonos al perdón. Y cuando entendemos esa gracia maravillosa, ese regalo inmerecido de la salvación, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a estar haciendo, agradeciendo, agradeciendo y agradeciendo. Vemos algunos cristianos que en muchos momentos de nuestra vida, todo el tiempo es pedir a Dios, lo único que hacemos o nuestro mayor tiempo es reclamarle a Dios por lo que no tenemos. Es que no entiendo, Dios, no entiendo. ¿Y cuándo das gracias? ¿Y cuándo agradecemos? Mira, por más mala que tú como hijo y como hija de Dios, por más mala que tú puedas pensar que es tu vida aquí en la tierra, tu problema, tu peor problema está resuelto. No vas a ir al lago de fuego, vas a estar en la presencia de Dios. ¿Qué importa lo que pase en esta vida? Tenemos que comenzar a ver, ¿sabes qué, Señor? Pues las cosas no están bien ahora, las cosas no están bien en mi vida, estoy un poco triste, etcétera, pero tú eres mi Dios y eres mi Señor. Vemos en los salmos, recuerdan los salmos, hay muchos salmos que comienzan así, mis enemigos si vienen contra mí, de repente ¡pum!, como que parece como una bipolaridad, ¿verdad?, en el salmista, porque de repente como que reflexiona y dice, pero tú eres Dios, tú eres mi Dios. Yo no puedo perder la esperanza por las cosas que están pasando aquí en este momento, porque mi hijo se fue, porque mi hijo está enfermo, porque no tengo trabajo. No puedo perder la esperanza porque mi vida está en las manos del Todopoderoso. Él es mi Padre. Él es mi Padre amado. Y yo soy su hijo, su hija amado. No podemos perder la esperanza. Tenemos que ser mucho más agradecidos y reconocedores de la bondad de Dios.
Llámale bondad de Dios a tu matrimonio, no le llames de otra manera. No importa lo que en Facebook hayas oído de que si tienes un marido tóxico, échalo fuera de tu vida. A ver, comienza por cambiar los conceptos de Dios. Ciertamente, repito, hay condiciones de pecado en las que Dios no quiere que participemos, pero sí Dios quiere que le clamemos a Él y esperemos en Él. Y Él hará, y Él nos va a guiar a todas las decisiones correctas que tenemos que tomar. Pero estamos demasiado contaminados por un mundo que valora muy diferente la vida y las cosas de este mundo, muy diferente a lo que Dios nos enseña y a lo que nuestro corazón realmente le satisface. Entonces vemos que en Génesis 2:18, cuando Dios en Génesis capítulo 1 vemos la creación de forma general, en el capítulo 2 nos enseña el Señor cómo hizo cosas más específicas, en específico al hombre, a la humanidad, hombre y mujer. Nos enseña que la compañía es un gran satisfactor de una necesidad personal en la que nos deleitamos. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Oye, pero me estás diciendo que el mayor valor de este mundo es tener una esposa, tener un esposo. ¿Por qué Cristo no tuvo esposa? Esposa. ¿Por qué los 144,000 ni siquiera van a conocer a mujer? Bueno, estamos hablando que Cristo tuvo un ministerio muy especial. Pablo se piensa que estuvo casado y después ya no tuvo don de continencia, ya no se volvió a casar. Los 144,000 que habla Apocalipsis no van a conocer mujer, ni van a tener ese don de continencia, no van a tener ninguna atracción por la mujer. Claro, ellos tienen un ministerio específico, pero cualquiera de nosotros, todos los demás, Dios, en 1 Corintios 7, el Señor habla de que hay un don de parte de Dios para ellos, que es un don de continencia. Pero si no lo tienes, ¿cuál es tu mejor estado que puedes estar aquí en esta tierra casado? Tampoco debemos llegar al extremo al que hemos llevado el matrimonio en decir es lo más maravilloso y es lo único valioso. No, tampoco. Por supuesto que Dios da a cada uno los dones que deba tener para esta vida y Dios va a proveer lo que sea necesario. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual? Y lo vemos con los jóvenes y lo vemos específicamente en las estadísticas. Los matrimonios están siendo cada vez más desechables en todo sentido. Ya no se le tiene el valor al matrimonio y yo puedo, cuando yo decido personalmente, para mí ya no me es satisfactorio, entonces lo desecho. O bien, ¿verdad? Yo veo tan desagradable el matrimonio porque es demasiado difícil, tengo que sufrir demasiado, tengo que padecer, entonces mejor no me caso. Lo desechamos cuando ya se tiene o cuando ya no se quiere obtener. Entonces, esta es una desvalorización al matrimonio en sí mismo, pero ¿quién dijimos que creó el matrimonio? Dios. Entonces le estamos diciendo implícitamente a Dios, yo no quiero lo que tú creaste. Y esto es algo que los hijos de Dios tenemos que comprender y cambiar nuestra mente. Si tú tienes esa idea, ¿verdad?, de menospreciar lo que Dios creó, ten mucho cuidado porque no estás glorificando a Dios. Estás haciendo lo contrario. Tengamos mucho cuidado. No es bueno que el hombre esté solo. El diseño de la creación para la humanidad es que nosotros seamos sociables y estamos reflejándolo a Él. En Génesis 1:26, cuando cuando Dios crea a la humanidad, ¿qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Desde Génesis 1:26 vemos lo que se revela posteriormente en la Biblia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice hagamos, no dice voy a hacer. Dice hagamos al hombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué quiere decir para algunos que puedan estar pensando? Entonces, ¿quiere decir que hay tres dioses? No, es la revelación de un Dios trino que se manifiesta en la unidad. Números capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un solo Dios que se manifiesta en tres, pero en una unidad perfecta.
Entonces lo mismo, ¿verdad? Nosotros ahora en el matrimonio ya no son dos, sino son una sola carne. No podemos hablar por ser dos personas, entonces son dos matrimonios. No, no. Son un matrimonio que incluyen a dos personas. Entonces no es nada extraño, no es nada raro que podamos ver esto en lo que Dios creó. Vemos la revelación de un Dios trino en unidad y en una sujeción perfecta, y ese es el propósito, el objetivo que debemos de tener en el matrimonio. En la Biblia al día de Génesis 2:18 que leí hace un momento, dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, como dije hace un momento, Dios crea a la humanidad en Génesis capítulo 1, 26, y luego aquí en Génesis 2:18 nos da la especificación cómo crea al hombre y a la mujer. ¿Qué es lo que hace Dios al hacer esta creación de la humanidad? Hombre y después mujer. Bueno, lo que está haciendo Dios es satisfacer la necesidad de compañía relacionándonos con Él y con el esposo y la esposa, relacionándonos con Dios primeramente y también con nuestra esposa, con nuestro esposo. Es una relación muy especial. La soledad y el aislamiento, pueden algunos estar diciendo, no, pues es que yo estoy mejor solo, mano, más vale solo, decimos, que mal acompañado, ¿verdad? Y algunos dicen, sí, no, es que ahora estoy mejor de como antes estaba casado y desde que me divorcié estoy mucho mejor. Bueno, eso es lo terrible del pecado. Pero no podemos decir que esa es la mejor condición en la que un hombre puede estar. Hay personas, aún dentro de la iglesia, que han preferido ese estado que dejar que Dios manifieste su poder restaurador. Te estás evitando de una bendición. Entonces, en el mundo esto es natural, claro, ellos, ¿quién los guía? Pero aquí sí tenemos la guía de la palabra. Y la palabra nos está diciendo que esa no es la perspectiva que debes de tener, que no debes de ilusionarte y estar ahí fantaseando con decir, ay, mejor ya que se vaya no, ay, como no se contagia de COVID y ya que Dios se lo lleve, ¿no? Y que ores, ¿verdad? Señor, te lo mando, o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Decimos, o Señor, ya no aguanto esto, ya no lo aguanto. Y pensar que la mejor solución es esta, ¿verdad? Mejor me separo, mejor me divorcio. Cuidado. Nuestra prioridad tiene que estar en función de la palabra. ¿Qué es lo primero que tengo que buscar? De Dios, la guía de Dios. Si su palabra dice que yo tengo que buscar, lo primero debe ser una restauración. Ahora repito nuevamente lo que dije hace un momento. Puede ser que una de las partes del matrimonio, ya sea la esposa o el esposo, no se quiera arrepentir y quiera seguir viviendo en pecado y el otro tiene que estar ahí sometido a eso. Por supuesto que no. No estamos hablando de eso, pero hay un proceso diferente al que Dios quiere que también tengamos claro. Pero esas deberían de ser las excepciones. Desafortunadamente, eso actualmente es la regla. ¿Y por qué es la regla? Por el egoísmo terrible con el que estamos influenciados. Porque yo siento un alivio, me siento mejor solo, yo creo que así puedo vivir mejor. Te estás engañando. No es cierto. Trae un alivio esa situación, trae una circunstancia ahí, pero no es la manifestación del poder de Dios al que Dios quiere llevarnos necesariamente. La prioridad es esta. Hay momentos que, por supuesto, ¿verdad? Yo puedo pasar tiempos en soledad con la presencia de Dios y está bien, pero son momentos. La soledad y el aislamiento son buenos momentos. Está bien, ¿verdad? A veces yo, repito, me subo allá al cerro y alabo al Señor allí y estoy solito con el Señor y me arrodillo y le adoro y oro al Dios y son momentos padrísimos, pero son momentos. Dios no quiere que yo me aísle ahí y bueno, Señor, pues aquí en el cerro estoy mejor porque me va a traer mejor ya aquí mi despensa y ya me voy a aislar y mejor así no me peleo con mi esposa, así no me rezongan mis hijos, nadie pecamos. Es una total utopía, no es cierto. Allá arriba vas a pecar porque eres pecador y tus pensamientos van a estar guiados por eso. Y eso no es la forma en que ni el diseño de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Id por todo el mundo. O sea, no nos dice aíslate y hacer discípulos.
Dios nunca nos manda aíslate y sea ya que nadie sepa de ti, así ya un monasterio y así nos aislamos y dejamos de ofender a Dios. No es cierto. Dios nos dice, aquí en el mundo, aquí en la tierra, ahí en tu familia es donde yo quiero manifestar mi poder sanador para ti, mi poder perdonador a través de ti. Así como yo te he perdonado, tú puedes perdonar a tu familia, puedes perdonar a quien te ofendió. En eso estamos predicando también el Evangelio con nuestra vida. Que ames a un pecador, que ames a una pecadora, que ames a pesar de que ellos no son perfectos. ¿Por qué? Porque así te amé yo a ti. Que tengas misericordia de ellos, que tengas gracia sobre sus vidas, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios es, poderlo manifestar. Está comprobado. Personas que han sufrido naufragios y terminan en una isla desierta, terminan dañados de sus facultades mentales, porque se atrofia. En periodos largos se atrofian las habilidades mentales y físicas de una persona aislada. Personas que se han ido y han decidido, se les olvida hasta hablar, ya no saben ni hablar, ya no saben comunicarse. No es cierto. Bueno, pues sí. ¿Y qué es lo que hemos hecho a final de cuentas en la iglesia? Aún en la iglesia, bueno, pues mejor distancia, ¿no? Susana distancia. Metemos a Susana en esto, ¿verdad? Susana distancia. Sí, voy a la iglesia, hermano, saludo, Dios te bendiga, etcétera, pero no íntimo más. Prefiero no tener amigos. ¿Para qué? Para no ser lastimado. Egoísta. Lo he dicho en otras ocasiones. Si ese fuera el pensamiento de Cristo, no viene a la tierra. Imagínate que Cristo haya dicho esto. A ver, imagínate al Padre poniéndose de acuerdo con Cristo en la eternidad. Bueno, mira, van a pecar, va a haber pecado en el mundo, Cristo, y pues vas a tener que ir a la tierra. Y Cristo pudo haber dicho, amén, sí, Padre, yo quiero ser obediente a ti. Pero la paga del pecado es la muerte, Cristo. Hijo, y vas a tener que morir. ¿Sufrir? No, mejor no voy. Mejor no voy, ¿no? Si se trata de sufrir, ahí sí no le entro. Entonces, Dios quiere que nosotros comprendamos que no somos nosotros. No te equivoques. La compañía es una grande satisfacción que Dios suple a través de esta relación matrimonial. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, dice, mejores son dos que uno. Y luego nos narra las evidencias de esto. Analízalo. Porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, se suma, se fortalece. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero. Claro, te imaginas, te caes, te lastimas, ahí, y, ay, no me puedo levantar, pues yo te ayudo y te levanta y te recárgate en mí. Pero en un momento de dolor, en un momento de pesar, yo recuerdo las muertes de mis padres. Y mi esposa fue uno de los soportes para yo pasar esos momentos tan difíciles en mi vida. Yo recuerdo la vez que quebró la empresa donde yo trabajaba. Y mi esposa siempre estuvo ahí para levantarme, animarme y hablarme de parte de Dios y decirme, no te preocupes, el Señor está con nosotros, no va a pasar nada. Claro. Porque cuando uno no tiene fuerzas, Dios nos da la compañía de alguien que nos ama. Hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Te das cuenta cómo Dios nos creó sociales y nos podemos deleitar en la compañía del otro? No estés viendo el reloj y decir, ay, ya va a llegar. Ay, no, gracias a Dios, va a llegar mi esposo y va a llegar bendecido y que llegue. Y esa es la unidad que Dios nos permite, fortalezas. Dios nos creó al hombre y a la mujer con fortalezas mayores que el otro, características que llamamos suplementarias, que la debilidad del uno es fortalecida por el otro y la debilidad del otro es fortalecida por la fortaleza del otro. La mujer, por ejemplo, tiene una mayor capacidad de soportar el dolor físico para la maternidad. O sea, está comprobado que un hombre no podría con eso. No podríamos.
El hombre tiene una mayor fuerza física para proteger y mantenerse trabajando, para mantener la familia. Nuestra compañía, como dice aquí en Eclesiastés, en tiempos de dolor, en tiempos de duda, en tiempos de enfermedad, en caída, alivia y alienta. Hermanos, el pecado ha deteriorado y distorsionado los conceptos del diseño original y nos confunde. Pero el Señor quiere, Colosenses 3:10 nos dice, y revestido del nuevo, ahora como hijos de Dios, Dios nos reviste de una nueva criatura, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya no tengas ideas de tu matrimonio respecto a tu mente, respecto a lo que la filosofía humana presenta, o la psicología distorsionada del hombre ateo, sin Dios, sin una perspectiva de la eternidad, sino simplemente disfrutando las cosas de la tierra, nos están influenciando. No. ¿Qué dice aquí? De acuerdo a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que estar en la palabra. Sus hijos somos responsables de entender, de aplicar lo que Dios hizo en nuestras vidas. En su palabra está ahí lo que restauró Cristo, porque eso es lo que nos va a llevar a deleitarnos en todo lo que Cristo dejó para que nosotros disfrutemos. Disfrutar el matrimonio en tiempos donde ha sido tan atacado, donde ha sido tan menospreciado, se convierte en algo crucial para los hijos de Dios. Caminemos saboreando de esos deleites, porque eso exalta a Dios, exalta la creación de Dios y al mismo tiempo a su Creador. Podemos caminar para glorificar al Señor, experimentando los deleites del matrimonio. Y la próxima ocasión hablaremos de muchos más que tenemos que aprender a ver, a observar, a valorar y a deleitarnos en Él. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo y te pedimos que tu palabra sea sembrada en tierra fértil, en tierra que dé mucho fruto, que haga cambios sustanciales en nuestra mente para que pueda denotarse una evidencia de ser tus hijos, una evidencia de estar en la luz, de estar en la verdad, de ser obedientes y de que todos esos conceptos, toda esa basura que nos ha influenciado un mundo pecaminoso pueda ser erradicada de nuestra mente, todos esos valores quitados y que nosotros, Señor, podamos retornar a ese diseño original con el que se ha distorsionado por el pecado a través de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas y que tu palabra nos vaya guiando para que eso sea una realidad. Te bendecimos, te honramos y quiero pedirte, Señor, por cada una de las familias de tu pueblo, de tu iglesia. Quiero pedirte que, Señor, bendición sobre cada uno de nosotros. Te necesitamos. Y si aquel, Señor, que no escuchó hoy tu evangelio, tu palabra, que pueda venir al conocimiento de ti, entender que tú eres el creador del universo, que tú eres el Señor a quien hemos ofendido y que no podemos hacer nada respecto de eso. Mereceríamos el infierno como pago para nuestro pecado, pero tú en tu gracia te manifestaste y mandaste a tu Hijo Jesucristo para que por amor nosotros pudiéramos alcanzar una reconciliación, el perdón de nuestros pecados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramar toda su sangre, morir, resucitaste para que nosotros fuésemos hechos justos delante de ti. Permite que las personas que están oyendo este mensaje, tú les des el regalo de la fe, lo puedan creer y puedan venir, Señor, ahora a ser tus hijos, tus hijas. Te bendecimos y permite que estas palabras sean un actuar ahora en nuestras vidas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo. Les amamos profundamente. Todavía no sabemos cuándo vamos a regresar. Estamos en espera, emocionados. Vida Nueva es tu casa y esperamos pronto estar juntos.